Sí, creo que ya se han sumado varios amigos que nos están escuchando y que van a poder participar en este coloquio virtual de la Fundación Pasos Canqui, que en esta ocasión hace alianza con la Casa del Adolescente para presentar un tema que no es fuerte de la Fundación, sino de la Casa del Adolescente, y que ha concitado bastante atención de parte de algunos de los miembros habituales de nuestra audiencia, pero también de otras audiencias, lo cual nos llena de placer. Y les damos la bienvenida a todos ustedes a esta discusión, a este intercambio de criterios sobre un tema que es muy importante y, sin embargo, poco discutido, por lo menos en nuestro medio, que es el efecto de la situación que estamos viviendo, de la pandemia y de las medidas de restricción que conlleva sobre la vida de los adolescentes en nuestro país, ¿no? Que igual que todos los adultos tienen que someterse a la cuarentena y ven por primera vez en su vida limitaciones muy serias a su movilidad y a sus posibilidades de socialización, que como sabemos son muy importantes en los adolescentes. Entonces, nos parecía que era útil tener una guía profesional, bien informada y además aplicada a nuestro medio, en la persona de Elizabeth Machicao, que es psicóloga y que es además la directora de la Casa del Adolescente, una iniciativa de Samuel Doria Medina y de la fundación que lleva el nombre de su padre, que tiene ya más de un año de funcionamiento y que procura justamente prestar asesoramiento, información y apoyo a los adolescentes de La Paz, ¿no? Entonces, también hemos invitado a Samuel para que, como inspirador, digamos, de esta iniciativa, pudiera dar lugar a la misma con una inauguración. Vamos a entonces cederle la palabra a Samuel primeramente para que él un poco explique algo sobre la Casa del Adolescente, sobre esta cuestión que nos tiene aquí convocados. Y en segundo lugar le vamos a dar 30 minutos a Elizabeth Machicao para que en ese tiempo nos dé esta guía de la que estoy hablando, nos haga una presentación acerca de lo que ella está viendo como impactos de la pandemia en la vida de los adolescentes, y después de eso tendrán todos ustedes la palabra para poder intercambiar un poco. Entonces, les agradezco una vez más por estar aquí. Veo que se siguen sumando los compañeros y compañeras que están interesadas en este tema, y voy a darle la palabra entonces a Samuel Doria Medina, de la Casa del Adolescente, para que haga la inauguración formal y introduzca este tema. Adelante, Samuel. Gracias, Fernando. Buenas tardes a todos. A ver, yo quisiera comentarles de que con la Fundación Pasos Canqui hemos tenido ya dos seminarios, coloquios virtuales de nuestra nueva realidad, donde hemos visto en una oportunidad los efectos económicos que tiene en nuestras vidas, en la vida de todo el mundo, esta pandemia y la cuarentena que se hace en gran parte del mundo. También hemos tenido un segundo coloquio donde hemos hablado de cómo salir de la cuarentena y cómo va a ser ese nuevo escenario que ya lo estamos empezando a vivir. Pero está claro de que el famoso virus ataca físicamente a la salud de las personas, ataca económicamente por las cuarentenas, las restricciones que hay para salir, ataca al empleo y también ataca psicológicamente a las personas. Entonces, en esta oportunidad nos vamos a referir a este tercer aspecto, el impacto
psicológico que tiene en todas las personas y fundamentalmente en los jóvenes. El proyecto de la Casa del Adolescente, que ya va hacia su segundo año, es un proyecto donde justamente buscamos apoyar a los jóvenes de nuestra sociedad, el poder llevar adelante una serie de acciones educativas, preventivas, para que los jóvenes puedan tener un lugar de referencia ante la cantidad de desafíos y de riesgos que enfrentan. Está claro de que los jóvenes, especialmente los adolescentes, son los que menos sufren físicamente. Está demostrado de que la tasa de mortalidad en su edad es muy baja, es prácticamente inexistente. Hay uno que otro caso en el mundo de mortandad en jóvenes con este COVID-19, fundamentalmente ataca a personas adultas y adultos mayores o a personas que tienen enfermedades de base. Sin embargo, los jóvenes, los adolescentes, son muy vulnerables a los efectos económicos y psicológicos de la crisis. Eso queda cada día más claro porque son vulnerables a los efectos económicos porque sus padres están angustiados por sus trabajos, por sus negocios, y entonces en muchos casos, en la mayoría seguramente, están decidiendo hacer cortes y recortes en los gastos que impactan en la vida de los hijos. Entonces, además que les debe costar mucho más llevar adelante la cuarentena a los jóvenes, también les está afectando en materia económica, y estos cambios que además tienen que ver en un contexto donde la educación ha sido detenida en gran parte, no hay colegio, no hay universidad, y estos cambios afectan a los estudios de los jóvenes, los planes de mudarse, obligarlos a salir a trabajar, ha cambiado sustancialmente su vida en ese sentido. Entonces, estos cambios son mejor procesados increíblemente por los niños que por los adolescentes. A los niños también les afecta, pero están procesando mejor los cambios que los adolescentes. Y eso se debe además a que están en una etapa difícil de desarrollo y dependen mucho más del reconocimiento social. Entonces, está claro que los adolescentes son vulnerables psicológicamente al estrés de sus padres, a la falta de certidumbre de lo que pasará a sus familias, a la falta de compañía en unos casos en la que se prioriza la socialización, y todo eso está generando depresiones, está generando ansiedad, llevándolos a situaciones de riesgos. Hay varios casos en el país ya de suicidios o también situaciones complejas de ruptura de reglas de distanciamiento social de parte de los jóvenes. Entonces, está claro que uno de los efectos psicológicos que tiene más impacto en la sociedad se da en los adolescentes. Además, los adolescentes se sienten temerosos en esta época de ser los que contagien a sus padres, a sus abuelos, lo cual también les genera esa sensación de culpabilidad. Entonces, ante este panorama, está claro que tenemos la responsabilidad como padres y como sociedad de cooperar a los jóvenes para que enfrenten mejor esta situación. Ese es el objetivo de esta charla y por eso hemos seleccionado, hemos visto de que la persona mejor preparada para orientarnos en esa dirección es Elizabeth Machicao, que viene trabajando, bueno, ha dedicado su vida y en esta última
estos últimos años está trabajando con adolescentes en la ciudad de La Paz y se han realizado actividades en todo el país, con jóvenes de todo el país, y creemos que con lo que ella nos diga, vamos a poder tener una idea más clara de cómo ayudar a los jóvenes en esta etapa de pandemia. Yo solamente quería dar ese contexto. El virus ataca físicamente, ataca económicamente y psicológicamente. Creo que ya hemos visto en los anteriores coloquios el tema físico y el tema económico, y ahora nos vamos a dedicar a ver el impacto psicológico, y para eso hemos invitado a una psicóloga, una persona que trabaja con jóvenes para que nos pueda orientar. Así es que, Eli, tienes la palabra. Muchas gracias, Samuel. Gracias, Fernando. Primero, agradecer a Samuel Doria Medina, con quien llevamos adelante el trabajo en la Casa del Adolescente. Este es un espacio que, como bien decía, nos permite trabajar la prevención de la violencia hacia adolescentes en sus diferentes espacios en los que ellos interactúan. Esto es la familia, en la casa, el colegio u otros espacios. Son varios años ya que estamos trabajando en este espacio, y sí creemos que nos hemos convertido en una referencia no solo para adolescentes de la ciudad de La Paz, sino también para adolescentes de la ciudad del Alto que llegan hasta la casa con diferentes demandas, necesidades, y también sus padres y profesores de muchos colegios. También agradecemos a la fundación que lleva el nombre de su padre, de Samuel Doria Medina, a la Fundación Pasos Canqui, Fernando, a ti por organizar este coloquio, que nos parece que es importante tratar qué está pasando con los adolescentes en este nuevo escenario. Y agradecemos también a todos los que están participando con las miradas que nosotros vamos a dar sobre lo que significa el impacto en los adolescentes en la pandemia en la que estamos ahora viviendo. Para hablar de la vida de los adolescentes en tiempos del coronavirus, es un escenario nuevo para todos, considero que la imagen más descriptiva es la de un auto que está yendo a toda velocidad y le pones freno de mano así en seco, ¿no? Este es el impacto que nosotros creemos y sentimos que los adolescentes han tenido, ¿no? De hecho, todos los cambios que estamos viviendo son muy difíciles para todos, para los adultos, para los adolescentes y para los niños, por el significado simbólico que tiene todo este tema del miedo, la incertidumbre, el tema de la enfermedad, además la enfermedad ligada a la muerte, los cambios que hay también en el aspecto económico y en los hechos fácticos, que es quedarse en la casa, no poder salir cuando nos parece, el cambio que tenemos para salir a la calle, usar barbijos, de repente lentes especiales o ropa especial, tener un día de salida con un determinado tiempo, además de mirarnos entre todos en las calles con desconfianza y temor, porque creo que nos vemos todos con cara de coronavirus y que cualquiera puede contagiarnos. Entonces, ese es un poco el aire que se respira en las calles. Imagínense lo que es esto para un adolescente que tiene la adrenalina a flor de piel en todo sentido y ahora está obligado a quedarse en su casa, a dejar a sus amigos y a sus pares del colegio. En esta etapa, en la adolescencia, es lo más importante que tienen en la vida, los pares y los compañeros, de repente no ver a su pareja, ver coartada la libertad que tenían para decidir qué actividades tienen, qué es lo que les gusta hacer. Además, la calle es lo principal para ellos, para jugar fútbol, para bailar, para salir, para encontrarse con sus amigos, no solo del colegio, sino en otros espacios también, que puede ser amigos del barrio, o que han construido vínculos en otros lados. Es importante, además, entender lo que ya también mencionaba Samuel, este tema de los colegios. Hay unos que están trabajando con plataformas virtuales, hay otros que hacen tareas a través del WhatsApp, les mandan a través del WhatsApp las tareas y ellos mandan. Una vez que las hacen también por esa vía, y hay otros que no tienen acceso a ninguna de esas dos posibles opciones. Para los que sí tienen, esto significa nuevos aprendizajes, además, porque es un nuevo aprendizaje para todos poder comunicarnos a través de las plataformas virtuales,
que pueden ser muy cansadores, muy exigentes y diferentes. Entonces, este escenario para los adolescentes realmente es complejo. A esto hay que añadir que el aislamiento social, que es lo que se está viviendo a través de la cuarentena, o se ha vivido a través de estos 40 primeros días que hemos estado en cuarentena, se lo vive en escenarios con una gama muy amplia de familias. No estamos hablando de un tipo de familia, sino de diversas familias, como esas estén conformadas, donde puede ser familias donde hay un cuidado amoroso, donde cuentan con recursos económicos, donde tienen condiciones de espacio, para que los diferentes miembros de una familia se puedan mover, estar. Han logrado establecer trabajo en equipo, tareas colectivas compartidas, hay confianza entre los diferentes miembros, hay una escucha activa, hay un diálogo establecido, o podemos tener al otro lado una familia donde el vínculo ya estaba lastimado, donde hay violencia en sus muchas facetas y caras. La violencia puede ser muy perversa y está presente. Hoy en día vamos a ver datos en muchas familias, y hay familias que son negligentes, que tienen pocos recursos económicos, o a veces no tienen recursos económicos, y obviamente las condiciones del relacionamiento en esos espacios no son las mejores. No hay confianza, no hay una buena escucha, o viceversa. Con esto no estoy queriendo decir para nada que en las familias que tienen recursos no hay violencia, o al revés, en las familias que tienen pocos recursos no hay una relación amorosa que contiene, que escucha y que se lo lleva en el mejor escenario. Entre estos extremos, que es lo que quiero mostrar, la diversidad de adolescentes que puede ver, porque un adolescente va a responder a la familia que le ha tocado, de lo que esta familia le ha dado o no. Encontramos una inmensidad de adolescentes con diferentes formas de vivir, de ser, de estar, en los hogares que pueden ser un refugio de amor o realmente un campo de violencia. En este contexto ahorita, en este momento, de una u otra manera, el coronavirus, ha cambiado la rutina y los hábitos de toda la familia. No nos permiten salir de casa, no podemos llevar una vida normal. Y por supuesto que el resultado en este escenario va a ser una acumulación de sentimientos y emociones que pueden o no ser expresados por los adolescentes, pero que en definitiva sí alteran la cotidianidad que ellos tenían, que conocían, que era su hábito, que era la forma de estar en este. Y que es preciso que nosotros, los adultos, que somos los padres, en contacto con los alumnos, puedan identificar qué es lo que les está pasando, puedan hablar con ellos sobre qué sentimientos tienen, qué piensan, qué sienten. Hay chicos que sí están en sus casas, no salen, pero como Samuel decía, hay algunos que sí están saliendo porque ese es el escenario que les ha tocado. Nosotros vemos, hay lugares donde hay mucha gente que se está desplazando, donde hay familias enteras y hay adolescentes en las calles, es real. Entonces, hay que tomar en cuenta que estos diferentes escenarios hay que poder identificar y hay que ayudar a los adolescentes a que puedan expresar en lo que les toca vivir cómo están sintiendo y cómo están viviendo este nuevo escenario que se configura a partir del coronavirus y que no sabemos cuándo acaba ni qué otra connotación va a ir tomando. ¿Por qué es importante esto? Porque todo lo que a ellos ahora les toca vivir es importante que se conviertan en aprendizajes significativos y valiosos para su formación. Además, porque el mundo que conocíamos ha cambiado. No voy a decir que completamente, pero vamos a salir a un mundo distinto. Y los adolescentes tienen que tener esas herramientas y esos instrumentos para poder vadear esta nueva historia de una manera distinta, pero con algunas certezas y seguridades de que sí van a estar contenidos y van a estar bien. También es una realidad que en estos 40 días han habido espacios en las familias muy ricos e intensos para conversar sobre las diferentes razones de los por qué estamos viviendo una situación tan extrema y tan dura. ¿Qué hemos hecho los humanos? ¿Qué cosas hemos hecho bien y qué cosas hemos hecho mal?
¿Qué pasa con el tema de las desigualdades? ¿Qué pasa con el tema de la pobreza? ¿Qué pasa con el tema de la violencia que está instalada en tantas familias y que no para y que sigue, y cada día tenemos más datos y más casos de violaciones, de feminicidios? No hay forma de parar eso. Tenemos que preguntarnos, y esas cosas es importante hablar también con los adolescentes. ¿Cuál es el respeto que nosotros hemos logrado construir hacia el otro, con el medio ambiente, con los animales? ¿Y qué es lo que realmente tanto la cuarentena como el aislamiento nos deja como aprendizaje? Tenemos que cambiar indudablemente. Los cambios no van a ser en un 180 grados o totalmente, pero tenemos que aprender algo. Y algo nos está diciendo toda esa vivencia, y es importante que todos salgamos de este escenario siendo mejores personas. La maravilla de los adolescentes es que tienen la capacidad de ser receptivos, de acomodarse a los nuevos escenarios, porque ellos saben desarrollar la resiliencia, que es poder salir de situaciones extremas, de situaciones dolorosas, de situaciones de problemas emocionales, y saben readaptarse y pueden superar muchos pueden superar este tipo de situaciones. Vamos a entrar a un mundo donde los vínculos van a cambiar de una manera drástica, y esto hay que entender y hay que ayudarlos a que ellos entiendan también. Esto puede dar pie definitivamente para redefinir cómo serán los caminos hacia adelante de los sistemas familiares post-cuarentena, porque no podemos hablar todavía de una post-coronavirus porque no sabemos cuánto tiempo más va a durar esto. La cuarentena va a empezar a flexibilizar a partir del 11, pero el aislamiento social no, y sobre todo para los adolescentes. Van a tener que seguir estando en su casa un buen tiempo más. Es importante también recalcar que todos hemos entrado a la pandemia como somos, es decir, el virus de entrada no ha cambiado nuestras actitudes ni ha hecho una reconfiguración en las cabezas, en las mentes y en las maneras de ser, ni en los adultos ni en los adolescentes. No podemos esperar que porque hay la pandemia, los hijos adolescentes o los alumnos de pronto sean diferentes. Todos hemos entrado a la pandemia con lo que somos, con lo que se les ha enseñado a los adolescentes, con lo que se les ha dado. Si tienen una estructura de valores, esa está ahí, y se va a poner el momento de que salgan algunos problemas. Si hay confianza para hablar de diferentes temas, si hay límites establecidos, si hay seguridad, si hay una escucha activa, donde hay un diálogo en el vínculo que se ha podido tener con los hijos en las familias, o no. Esto va a ser el espejo de lo que veamos estos días de confinamiento y de aislamiento social, tanto en adultos como en los adolescentes. Con pandemia o sin pandemia, educar a los hijos definitivamente requiere de ciertas habilidades que son fundamentales. En este caso, porque estamos viviendo en un mismo espacio, tienen que ser más explícitas. Es decir, mucha paciencia, mucha escucha. Si es un vínculo, además, que se relaciona con más ternura y generosidad, va a ser mejor. Firmeza, eso es indudable, con sentido del humor, con mucha creatividad para poder movernos en el espacio del hogar, que posiblemente tiene pocos cuartos o muchos, pero tenemos que convivir y de repente somos muchas personas, con límites claros y certezas de que sin dejar de establecer las responsabilidades que ellos tienen que tener, las tareas y actividades colectivas que también deben asumir en las familias, como compartir el cocinar, lavar los platos, lavar la ropa, ver tele, jugar algo. Familias que de repente tienen patio o tienen un jardín, de repente hay más espacios para poder salir y poder llevar un poco mejor este tema. Hay otras familias que viven en departamentos, en un cuarto, hacinados. Realmente hay una gama enorme de vivencias y de historias que seguramente vamos a conocer más adelante con mayor detalle. Y también entender que los adolescentes necesitan tener algún momento un espacio de privacidad, es decir, algún momento donde ellos puedan, si quieren dormir, no hacer nada, el no hacer nada textual. Porque es importante, eso les da aire y les da algo de libertad para que no se acumulen en las familias tensiones, conflictos que devengan después en mayores peleas o en instalar un mal vínculo o una mala onda en las familias, ¿no? Teniendo en cuenta ese paraguas grande,
que he tocado algunos temas. Ahora voy a compartir con ustedes algunas diapositivas que a partir de la experiencia de la casa, nosotros trabajamos con adolescentes ya varios años, vamos a mostrar las características psicosociales que sufren los adolescentes en el aislamiento social, los peligros a los que ellos pueden estar sometidos en estos escenarios, así como las buenas prácticas y el buen trato en muchas familias, que nos deja nos deja como enseñanza el tema de la cuarentena y el aislamiento social sobre la base de lo que significa el coronavirus y la enfermedad. Con seguridad, a futuro vamos a tener mucho material para obtener conclusiones más esclarecedoras y seguramente con mayores elementos sobre los impactos reales psicosociales que esta pandemia ha dejado en los adolescentes y en sus familias. Vamos ahora a conectar el Power. Ya está, ¿no? Sí. Ya. Entonces, bueno, vamos a empezar con los impactos psicosociales de la pandemia en la vida de los adolescentes. El primer tema que vamos a tocar son cuáles son las características del aislamiento social en los adolescentes. Acá nosotros tocamos 3 escenarios. El primero es con los padres, donde se pueden ver que se pueden agudizar más en esta etapa. Cuando el vínculo no es bueno, las discusiones, las peleas y además por el tema del encierro, indudablemente esto existe en las familias, en cualquiera que sea esta. Y los distanciamientos o todo lo contrario. De repente se logra construir un buen vínculo, hay un diálogo que esté instalado y que permite que se digan las cosas para ir en lo cotidiano y en el día a día, ir mejorando los problemas que se van presentando. Con el tema de los pares, entendiendo que en este primer plano son las expresiones afectivas más importantes para ellos. ¿Por qué? Porque los amigos, los pares, ayudan al adolescente en la construcción de su identidad, le dan pertenencia a un colegio, a un grupo, en el barrio, y eso hoy está cortado. Felizmente, la ventaja que los adolescentes tienen es que las redes sociales ya los han configurado. Los adolescentes saben estar en las redes sociales, todos, ya sea a través de plataformas virtuales o el celular. Todos saben cómo acercarse, pero ahora no se ven, no se tocan, y los adolescentes son un poco así, les encanta eso, la cercanía física, el apapacharse, y eso ahora se ve cortado. Entonces esto sí puede generar diferentes emociones que se van a expresar de diferente manera. Con sus parejas existe una mayor ansiedad al no poder verse, evidentemente. Nosotros hemos estado siguiendo algunos casos de adolescentes que vía WhatsApp, etcétera, se ha estado trabajando en terapia, y muchos hablan de las rupturas que han tenido con ellos, lo que les ocasiona duelo, enojo y depresión. En los efectos psicológicos del aislamiento social, podemos ver que los más comunes es el tema del estrés, que se expresa de diferente manera, desde mal humor, no querer comer, aislarse, etc. Muchos tienen ansiedad, ataques de pánico, por la incertidumbre, porque asumir nuevos retos, como es pasar clases por WhatsApp o por plataformas virtuales, es pues un aprendizaje, es aprender a aprender. Entonces, esto genera este tipo de cosas. Puede haber depresión. Muchos duermen, bueno, los adolescentes duermen mucho, siempre, pero pueden ya ser excesivo esto, no hablar, estar ensimismados, estar tristes, encerrarse en sus cuartos, no querer tener contacto con alguien de la familia o en general con nadie. Se pueden agudizar también algunos problemas obsesivos, y en el tema de las adicciones, pueden entrar en crisis por síndrome de abstinencia, o más bien potenciarse algunas adicciones, por ejemplo, los videojuegos. Yo creo que ese es un tema muy serio ahorita con el tema de las redes virtuales. Ya era un problema serio. Es una nueva adicción muy, muy grave en el mundo entero. Los videojuegos, sabemos de muchos casos de adolescentes que incluso han robado plata, etcétera, para tener acceso a eso. Y en esta etapa, donde
están todo el tiempo en las redes y en las redes sociales, esto hay que tener mucho cuidado y realmente hay que tomarlo con pinzas. También sabemos que el índice de los fumadores, por ejemplo, ha incrementado en gran manera, pero lo que aquí que tenemos que señalar que estas son alertas importantes que hay que tomar en cuenta, porque son señales que nos están mostrando que está pasando algo. Si nosotros los conocemos a los adolescentes, si nosotros sabemos mirarlos a los ojos y saber qué es lo que está pasando por su cabeza, en su vida, etcétera, vamos a saber que algo está pasando y vamos a poder actuar sobre eso. Pero si no hay ese vínculo y no los conocemos, podemos tener problemas de alimentación con los adolescentes, problemas con su seguridad personal, lo que Samuel decía, hay casos de, por ejemplo, sí, han habido varios suicidios porque se puede llegar a esos extremos, o chicos que se lastimen, se quemen, se corten, y estas cosas hay que mirar, porque los únicos que ahora van a poder ayudar a los adolescentes que están pasando por estas cosas son los papás, el abuelo con quien vivan, algún adulto, alguna hermana, etcétera, que pueda mirarlos para saber qué está pasando. No hay profesores ahora, no hay amigos que den la alerta, entonces en la casa es lo principal de poder leer qué es lo que están viviendo y qué pueden hacerse. El aburrimiento también a veces sumado al ocio, hay mucho tiempo que esto puede darnos, también puede dar el pie a una nueva o una posible adicción. Hay que tener cuidado también con este tema de las obsesiones. Lo que ya decíamos, el incremento de los niveles de estrés por el aislamiento, por el distanciamiento social, por las relaciones familiares. No creo que haya una relación familiar donde no haya un conflicto. Todas tenemos, y además porque es parte, es saludable a veces que hayan conflictos, porque eso nos permite crecer, nos permite arreglar los problemas que tenemos, nos permite mirarnos de diferentes maneras. Siempre pueden haber desencuentros, etcétera, pero ahí está la posibilidad de poder arreglar estas cosas cuando se las habla, cuando se las pone sobre la mesa y se las puede mirar. Puede haber mucha angustia causada porque los adolescentes sí pueden tener miedo a la enfermedad, pero miedo a la enfermedad no porque a ellos les pase, porque no es una población vulnerable frente al coronavirus, pero sí, los papás pueden estar en una franja vulnerable, los abuelos, alguien que ellos quieren, puede pensar en la separación de un ser querido. También les preocupa el tema de la reducción de la ausencia de ingresos económicos en la familia, porque evidentemente esto también los va a afectar a ellos. Y porque cuando no hay ingresos en una familia, afecta a todo el sistema. Si una persona de ese sistema está pasándola mal, no tiene ingresos, el papá, la mamá, eso indudablemente va a afectar a todo el sistema familiar, desde el lugar que a cada uno le toca. Y a los adolescentes también les va a afectar mirar un futuro que es incierto. Pueden haber somatizaciones, impactos a nivel del cuerpo. Hablábamos del cutting cuando se cortan, cuando se queman, o temas de que no quieren comer, anorexia, etcétera. Alteraciones en el sueño, dificultad para dormir. Y una cosa que sí creemos que puede pasar es, nosotros apoyamos en la casa y trabajamos con adolescentes que han presentado una diversidad de problemas y de violencias. Casi toda nuestra población viene a la casa, tenemos terapia individual y terapia familiar, y bueno, tenemos una serie de talleres donde pueden trabajar sus heridas emocionales, porque creemos que esa es una puerta, el arte nos permite sanar de alguna manera, pero para estos chicos que ahora están en su familia, en familias donde ha habido violencia, el estar encerrados sí puede disparar momentos de violencia que han vivido, es decir, pueden evocar estas imágenes de violencia y eso también puede tener secuelas en lo que están pensando, en lo que están sintiendo y en lo que les toca vivir. Con todo este contexto, lo importante es poder realmente hablar con los adolescentes. Si se habla, si logramos llegar a ellos con una escucha activa, mirándolos a los ojos, haciendo contacto, dejando de hacer todo lo que hacemos para solamente estar para ellos. Y no nos vamos solamente a la punta de los castigos punitivos, que es lo más fácil de hacer a veces cuando algo no se ha cumplido, algo que queremos que hagan, no han hecho. Y quitamos algo que les gusta, ya sea el celular, que no vean la tele, no acceso a juegos,
no queremos que entren a las redes sociales, o les pedimos que se vayan a sus cuartos, etcétera, son expresiones de violencia que los va a lastimar. Entonces, yo creo que siempre es mejor ir por el tema de hablar. Ahora, a veces estas pueden ser situaciones ideales, pero creo que tenemos que hacer nosotros, los adultos, el esfuerzo de lograr no ir al castigo, sino ir a la charla, ir al diálogo, ir al consenso, ir a la negociación con ellos. Hay también problemas de violencia que puede ser por desatención, por negligencia, o porque las tareas domésticas excesivas se las pone sobre las hijas mujeres por razones de género. Esto está pasando en muchas familias. O porque hay maltrato psicológico al ser víctimas los adolescentes, hombres y mujeres, indirectos de la violencia de género sufrida por las mujeres mayores de la familia. Esto está pasando con la violencia. A la fecha tenemos más de 1.900 casos denunciados a la FELCB de violencia intrafamiliar, donde las víctimas indirectas definitivamente son los hijos adolescentes, los jóvenes y los niños. Cómo cada quien asume desde el lugar que le toca, se verá más adelante. Yo creo que la cifra va a ser muchísimo mayor. Esto es lo que se ha denunciado. ¿Se imaginan lo que hasta ahorita no conocemos y no se ha denunciado? Esto puede duplicar o triplicar el rato que realmente salgan las cosas afuera, ¿no? También puede haber una sobreexigencia escolar. Yo he hablado con muchos adolescentes y jóvenes también sobre lo que significa pasar clases horas sentado en una computadora. A la hora y media, 2 horas ya no entienden nada. Ya, además, cuando les dan algunos trabajos, una cosa es estar en un aula con el profesor al frente, con el amigo que te ayuda, otra cosa es estar en la casa solo, y a veces no hay papás que puedan ayudar, porque o han salido algunos, o porque otros no tienen la información, están haciendo otras cosas, y papás que sí están presentes, que los apoyan, etcétera. Igual es un esfuerzo mayor. Para nadie es fácil aprender en poco tiempo a hacer las cosas a través de una computadora donde no interactúas con nadie más. Los otros peligros a los que están expuestos los adolescentes en el aislamiento social, y aquí hemos priorizado 3 que son los más recurrentes y de los que a veces los padres muchas veces están al margen, ya sea porque desconocen estos temas, porque prefieren ignorarlos, o porque realmente no conocen dónde entran sus hijos y qué páginas ven, dónde están, qué miran, o no hablan, o somos una generación que no tenemos el recurso de las redes sociales como tienen los adolescentes y los jóvenes. Nos cuesta más poder entrar, poder entender. Nosotros hemos tenido muchos casos en la casa donde venían papás preocupados, así desbordados, porque a sus hijas, por ejemplo, las llamaban tarde en la noche, hombres mayores, 2 de la mañana, 3 de la mañana, nos decían, no sé qué hace mi hija, no sé dónde entra, etcétera. Entonces, por eso hemos creído que es importante hablar sobre estos temas, lo que son las redes sociales, lo que es la pornografía y lo que es la violencia sexual. En el tema de las redes sociales, tenemos estos 2 primeros temas, el grooming, que son conductas o acciones que realiza un adulto para ganarse la confianza de un menor de edad, con el objetivo de obtener beneficios sexuales. Voy a explicar después cómo funciona esto. El sexting se refiere también al envío de mensajes, fotos o videos con contenido explícito sexual, erótico o pornográfico. En estos 2 primeros, tanto en el grooming como en el sexting, lo que quiero decir es que son hombres mayores los que buscan a mujeres, adolescentes, jóvenes o chicos para ganarse la confianza que tienen, que de alguna manera son chicos vulnerables, que los van ubicando en las redes, y ahora realmente el peligro es mayor. Si esto ya era habitual, esto no es de ahora, no es a partir de la cuarentena que esto sucede, esto ya sucede hace muchos años, ahora es peor, porque tenemos que tomar conciencia que los depredadores sexuales están en las redes sociales. Ahorita están en todas las redes sociales, metidos justamente para encontrar personas vulnerables, adolescentes vulnerables. ¿Y qué es un adolescente vulnerable? Un adolescente vulnerable es un joven que no tiene una persona adulta al lado, que le habla de estas cosas, de los peligros que hay en las redes, que no le dice que no debe contactarse con personas que no conoce, que no puede tener 1,000, 1,500 amigos, porque son relaciones virtuales. Indudablemente la mayoría no los conoce.
Entonces, y no es que es un hombre mayor va a poner su foto, va a poner la foto de un joven, y si es una persona vulnerable, se le va a acercar, va a haber la manera de que empiece a pedir favores. De estos casos han habido muchos, de chicas que las encuentran en plazas, después hay violaciones, la llevan a hoteles, o después se vuelve un acoso cibernético, ¿no? Donde les dicen, si no me das tal cosa, si no tienes relaciones, subo tu foto. Entonces, esto es urgente que los adultos, los papás entiendan que hay que hablar de estos temas. Y es muy fácil, entren, miren qué es el grooming, qué es el sexting, para poner sobre la mesa tal cual es, con nombre y apellido, porque es la manera de darles certeza de que están siendo cuidados. Esto no pasa por decirles, bueno, sales de las redes, no. No van a salir de las redes sociales. Ese es el mundo en los que ellos navegan, y es importante que nosotros entendamos que estos peligros sí existen. El paquete, ¿cómo se llama? Esto existe en los colegios, entre las parejas sobre todo. Se dice, es un conjunto de fotos, generalmente sexys, donde un hombre o mujer adolescente le pide que le mande una foto de un desnudo o semidesnudo. Muchas parejas hacen esto cuando están bien, pero cuando rompen la relación, se vuelve un peligro, porque esas fotos han tirado en muchos colegios, y esto causa realmente, puede tener consecuencias muy perversas en las chicas que lo viven. Entonces, hay que enseñarles también a los hijos y a las hijas cuáles son los límites en estas cosas, cuáles son los peligros que se corren, porque si no se habla sobre estos temas, muchas no saben si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Confían en el otro, y resulta que cuando tiran las fotos a un colegio, por ejemplo, pueden llevar a situaciones ya es acoso cibernético, porque están subiendo a las redes las fotos que eran privadas, y esto puede tener como consecuencia suicidios, cutting, abandonan el colegio, tiene una serie de problemas. Entonces, estas cosas están en las redes sociales, y es importante hablarlas de manera clara y taxativa para que no pasen esto. Los papás no conocen. Eli, discúlpame, ¿podrías ir abreviando un poco hacia el final? Porque ya estamos cumpliendo la previsión que teníamos de tiempo, por favor. Ya. En el tema de la pornografía, bueno, esto se constituye en uno de los mayores peligros, puede convertirse en una adicción. Muchos chicos, muchos adolescentes hoy en día configuran el tema de su sexualidad a través de la pornografía dura. Y bueno, a partir de esto se han hecho muchos estudios, y es importante que se hable de esto, no es que salgan de las redes, pero también hay que hablar sobre estos temas con los hijos. Todos tienen acceso a la pornografía, todos los adolescentes tienen acceso a muchas páginas que no conocemos. Por eso es importante entrar, navegar con ellos, caminar con ellos estas cosas, porque es importante que tengan el cuidado necesario. Hay que conversar con los hijos sobre estos temas. La violencia sexual, también el aislamiento y la cuarentena ha dejado muy vulnerables a las adolescentes y adolescentes de la violencia en sus casas. Lamentablemente, ustedes saben que en nuestro país el peligro no está en las calles, está en las casas, con los padres, los abuelos, los hermanos. El peligro mayor es ahí. Tenemos más de 1.900 casos ahorita de violencia intrafamiliar. Tenemos más de 60 niños, niñas y adolescentes, y ahora debe ser mayor, que han sido violados en la familia. Y esto puede también estar ocurriendo porque hay impunidad, porque hay injusticia, no se toman acciones sobre esto, y porque no hay consecuencias. Se denuncia, pero no hay mayores consecuencias. Los otros peligros son, bueno, en la casa, lo que decíamos, el peligro mayor está en la casa, y acá, sin querer señalar nada, pero en muchos casos puede ser que la mamá sabe que de repente, ¿qué es lo que está pasando con la hija? Algunas callan porque es mejor negar, porque no les creen, y porque escapan y dejan de ser receptoras ellas de la violencia que se establece en este espacio. También esto puede estar ocurriendo debido a la ausencia de las madres, que ahora muchas están saliendo para llevar recursos a su hogar. No se olviden que la pandemia también tiene rostro de mujer. Muchas son ambulantes, se están vendiendo lo que pueden. Entonces, en la casa dejan a los hijos con el padrastro, con el padre, el abuelo, etcétera, y estos casos de violencia se están dando. Tenemos que hacer énfasis que todo esto, la consecuencia de formar parte de una relación virtual con un desconocido, si no se habla de manera explícita sobre los peligros, en muchos casos ha desembocado en actos de violación, de trata y tráfico o prostitución.
muchos casos han caído en esto. Si se habla con los adolescentes, ellos tienen la capacidad de responder de manera asertiva cuando son tratados con respeto, con confianza y cuando se les da la posibilidad de entablar un diálogo donde ellos puedan decir qué es lo que piensan también sobre estas cosas. Si nosotros sembramos información con amor, con generosidad, antes de prohibir, va a ser posible que podamos ayudarlos a nadar y a caminar esto con certezas, con cuidado y junto a ellos. Las buenas prácticas, bueno, cuando hablamos de buenas prácticas estamos hablando de que hay muchas familias que han aprovechado este tiempo para aprender a reencontrarse y reconocerse, a dejar el ajetreo y el apuro diario. Están aprendiendo a vivir nuevas formas de relacionamiento, a generar nuevas formas de comunicación. Se están generando sentimientos de empatía y solidaridad frente a lo que se está viviendo con los suyos y con extraños, los vecinos, etcétera. Y también se está aprendiendo a identificar y a gestionar las emociones que está generando todo este nuevo escenario en el que estamos viviendo. ¿Qué podríamos decirles a los papás para que puedan lidiar y ayudar a los hijos adolescentes en este escenario? Primero, aceptar y respetar al adolescente tal y como es. A veces nosotros configuramos un adolescente en nuestra cabeza o queremos que si se viste de negro, no se vista de negro, que se vista de colores. Aceptarlo y respetarlo es el primer paso. Permitirle que muestre sus emociones, que las exprese en el espacio y el tiempo que ellos se encuentren, para expresar si están enojados, si están frustrados, si tienen miedo, tristeza, etc. De esta manera, ellos mismos tienen que encontrar sus propias habilidades y herramientas para hacer uso de los recursos que ellos tienen para sobrellevar sus estados de ánimo. Si están enojados, ellos tendrán que poder, de alguna manera, manejar esto en los escenarios que les toque. Es importante escucharlos con atención, sin juicios, sin etiquetas. Los adultos nos encanta poner etiquetas, hacer juicios sobre algunas cosas. Es importante contenerlos, no asustarnos frente a los enojos que a veces pueden estar los adolescentes desbordados. Pueden llorar, pueden gritar o hacer otras cosas por las crisis de angustia que tienen. Es importante contener y permitir que estos sentimientos salgan, sean expresados, porque es la manera de que ellos puedan nuevamente regular lo que les está pasando en el escenario que están viviendo. También es importante dosificar de manera consensuada con ellos el tiempo frente a una pantalla, ya sea para pasar clases o para comunicarse con los amigos, y además por los riesgos que hemos dicho que cuando están demasiado tiempo en las redes ya no es el colegio, no son los amigos, sí, entran a ver otras cosas, otras páginas que pueden significar peligro para ellos. Ayudarlos a ordenarse de manera sutil, no de manera imperativa o punitiva. Los límites, los adolescentes sin decirlo nos piden. Un adolescente que tiene límites, que tiene certezas, etcétera, a ellos los tranquiliza porque sabe que están siendo cuidados y que los límites los vamos a establecer nosotros. Bajar la exigencia propia y con los demás. No podemos tratar de llenar todo el tiempo con actividades. Tenemos que permitirnos y permitirles a los adolescentes que estén aburridos, que estén desganados o que pierdan el tiempo sin hacer nada. Por otro lado, es importante para los papás, y eso lo digo de manera muy clara, este año escolar va a ser muy particular. Se van a dar los contenidos que se puedan y posiblemente van a aprender lo que sea posible, pero es un año difícil, es complicado, hay chicos que no tienen acceso a las plataformas virtuales, ahorita hay muchos que no están pasando clases, entonces es un año que vamos a ver cómo se los reinventa, pero no es un año escolar normal. Y por último, no podemos pretender pasar por esta situación, todo lo que significa la enfermedad, el coronavirus, la cuarentena, el aislamiento social, sin que se produzcan pérdidas a nivel emocional, a nivel social, a nivel monetario, educativo, etc. Esto es inevitable. Esto nos va a pasar a todos. Las exigencias de una nueva forma de vida que nos plantea este tema del coronavirus, nosotros y el mundo en general, con las diferencias que puede haber entre países del primer mundo, del tercer mundo, etc. En lo que viene del año es algo ineludible. Los adolescentes nos van a agradecer si somos nosotros responsables de su bienestar y si hacemos lo necesario para que ellos transiten y salgan de esta crisis con el menor daño posible. Y eso va a ser posible solamente si los respetamos, si los escuchamos y los acompañamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elizabeth. Creo que con justicia,
conocer la aceptación, el agradecimiento del auditorio. Te pediríamos que saques eso. Muy bien. Voy a dar la palabra a algunos de los participantes a fin de que recojamos unas cuantas preguntas para Samuel y para Elizabeth, por favor. Tiene la palabra Consuelo Torres. Es cuestión de que comience a hablar, Consuelo, no necesita hacer nada más. Adelante, Consuelo, por favor. Su micrófono está... Exacto. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Ahora sí. Buenas tardes, qué linda tarde-noche. Bueno, muchas veces he coordinado con la Casa de Adolescentes. Trabajé hasta el año pasado en la Defensoría de la Niñez y veo muy interesante e importante este conversatorio. Quería preguntar a Elizabeth, mira, desde el punto de la generación de la ansiedad, ¿no? En los casos de violencia sexual, en los ambientes cerrados, como estamos viviendo en el COVID ahora, siempre hemos hablado de establecer medidas de protección como defensores. Y una de las medidas de protección es siempre retirar al agresor, ¿no? Pero cuando hay estos lazos afectivos con el agresor, porque en definitiva sí hay lazos afectivos con el agresor, porque como tú lo dijiste en la charla, son sus padres, son sus abuelos, son sus hermanos mayores, ¿no? Y esto también genera depresión con los adolescentes. Conozco de un caso, Elizabeth, donde en este periodo de COVID que se nos está dando en nuestro país, la adolescente ha pedido adoptar una mascota, ¿no? Y me pregunto yo, porque yo no soy del área social, básicamente no soy psicóloga ni trabajadora social, soy abogada y sí puedo establecer medidas, llevar a una audiencia cautelar, etcétera. Pero si no hay resiliencia y no logras resiliencia con una medida cautelar, no te sirve de nada, eso también lo sé por la experiencia, ¿no? Y resulta que el adolescente ha estado con esta su mascota durante un mes, pero no ha podido establecer una dinámica, ¿no? Y en realidad ella misma ha vuelto a ponerlo en adopción a su mascota. Entonces, ¿cómo puedes canalizar esas emociones de los adolescentes o cómo se puede hacer un abordaje en realidad? Porque sí es muy importante mandar a terapia, lo hemos hecho, hemos coordinado referencia, contrarreferencia, etcétera, pero en un tiempo así, donde ellos no pueden expresar sus emociones con dinámicas reflejadas o dinámicas personalizadas, porque no es lo mismo. Podemos dar terapia, sí, pero no es lo mismo. Yo lo veo así en la atención de casos. No sé si me puedes ayudar, Elizabeth. Discúlpame si no se entendió también mi pregunta. Buenas tardes. Gracias, Consuelo. Vamos a recoger varias preguntas para que luego cierren los expositores. Por favor, Rita Chambi, adelante. Rita, solo tienes que hablar. ¿Estás con tu micrófono o está usted con su micrófono? Adelante, sí, por favor. Sí, adelante. Buenas tardes. Bueno, primero quiero felicitar por este coloquio. Realmente nos ayuda mucho a los padres y a los educadores a enfocarnos en qué sentido va esa etapa tan difícil de los adolescentes, ¿no? Y al mismo tiempo quiero felicitar a la Casa del Adolescente porque es la única forma que ellos pueden desenvolverse y salir adelante de una manera positiva, ¿no? Ellos van, digamos, canalizando todo lo que tienen, ¿cómo les puedo decir? Agrupado dentro de ellos, y sin embargo, gracias al arte, a todas las actividades que pueden llevar a cabo, ellos van liberándose de ese malestar. A veces sufren bullying, y pueden ir y desahogarse en la casa del adolescente. Y todas esas cosas deberíamos adoptar como sociedad
como una política pública, digamos, para ayudarlos. Es un grupo tan vulnerable que a veces ni ellos mismos se entienden en qué situación están viviendo y a veces creen que también como papás a veces los estamos maltratando y simplemente son susceptibilidades que ellos sienten, ¿no? Pero bueno, es el momento, la edad y todo eso nosotros como papás deberíamos ayudar. Así que este coloquio me ayuda enormemente. Quiero agradecerles nuevamente y los felicito por la iniciativa. Gracias. Muchas gracias, Rita. Le voy a dar la palabra a Danitza Chukimia, por favor. Solo tiene que hablar Danitza. Adelante. Tiene el micrófono apagado. Buenos Adelante, días, Dani. gusto. Muchas gracias por la exposición. Por problemas de ingreso no he podido escucharlo desde el principio. Tal vez voy a hacer alguna pregunta que ya hayan mencionado. Yo trabajo en una institución, bueno, en la policía, en el área forense. Entonces, muchas veces no podemos, si alguna vez hemos intervenido con adolescentes que han sufrido algún tipo de violencia, soy psicóloga, no se ha podido realizar algún tipo de contención o orientación psicológica, ya que el área forense no nos permite mucho hacer eso, más que las evaluaciones psicológicas forenses. Mi pregunta es la siguiente. Hay algunos papás que vienen pidiendo algún tipo de orientación, centro, o algún lugar donde se los pueda derivar. No tengo mucho conocimiento acerca de lo que se dedica, de qué se trata la Casa del Adolescente. Me interesaría mucho que me explicaran cuáles son las actividades que realizan ahí, qué tipo de apoyo psicológico brindan a los adolescentes y si se los podría derivar ahí, si hay algún costo o hay voluntarios o hay un trabajo, hay algún apoyo psicológico gratuito para que se pueda derivar y sí, particularmente me interesa mucho ese tema y si había alguna forma también de que profesionalmente yo pudiera colaborar de alguna forma en la Casa del Adolescente, también tengo la predisposición. ¿No? Muchas gracias por la información brindada. Es interesante y importante fortalecer todos los conocimientos, ¿no? Y las cosas mencionadas en este encuentro. Gracias. Muchas gracias, Danitza. Le voy a dar la palabra, por favor, a Jacqueline Murillo. Adelante. Adelante, Jacqueline, por favor. Está su micrófono apagado, Jacqueline. Tiene que prenderlo. Jacqueline, ¿me escucha? Tiene que activar su micrófono a la extrema izquierda de su pantalla. Creo que no vamos a poder comunicarnos. Perdón, Adelante, ahora Jacqueline. sí, ahora sí. Buenas noches, adelante. disculpen. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la licenciada Machicao por esta conferencia. Yo, en mi calidad de madre de familia, de dos hijos que en algún momento han sido adolescentes, realmente pondero mucho el trabajo que están haciendo con la Casa del Adolescente. Mis hijos ya son grandes en este momento, pero me hubiera encantado que en algún momento pudieran haber tenido, y no solamente ellos, sino nosotros como padres, esta orientación de personas profesionales, como veo que es la señora Machicao, y en este caso poder tener un lugar de contención donde nosotros podamos acudir para pedir consejos, para pedir orientación en cualquier problema que tuviéramos con nuestros hijos. Lamentablemente hoy en día ya nuestros hijos están grandes, pero yo en mi calidad de persona, que también en algún momento he sido adolescente, pondero mucho esta labor y quisiera apoyar para que así muchas personas que tienen hijos todavía en edad de crecimiento y en adolescencia, poder apoyarse en estos foros y en estos lugares que me parecen excelentes. Y bueno, quiero agradecer en mi calidad de ama de casa y madre de familia. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Vamos a recoger las dos últimas preguntas orales. Por favor, Pavel, adelante. Pavel
Ordóñez, por favor. Su micrófono está desactivado, Pavel. Ahora sí. Ahora sí, por favor. Buenas noches, distinguido Samuel. Buenas noches, Elizabeth y Fernando. Mil gracias, Samuel, realmente por esta participación en este coloquio, porque de alguna manera, como decía la licenciada, los adolescentes necesitan cierta certidumbre, en generarles una esperanza, como que las cosas van a estar bien mañana. Y cuando ven que en el caso de los independientes, las cosas son más difíciles que en otras familias dependientes, y cuando viven en carne propia, que tenemos obligaciones con empleados, que los alquileres siguen corriendo. Entonces, por más que se les explique a los hijos que las cosas van bien y que van a mejorar, pues siempre queda esa incertidumbre, ¿no? Pero hay muchos adolescentes hoy en día que ya tienen idealizado a un perfil al cual le creen más incluso que al papá o a la mamá. O sea que a veces el entorno puede ser más influyente que el mismo mensaje que pueda transmitir los papás. Es decir, yo lo digo a título familiar. En mi caso, cuando en algún momento veíamos en televisión que Samuel lanzó un mensaje, que las cosas se van a mejorar, que vamos a poder salir de esto juntos, ese tipo de mensajes como que condicen la versión que los papás manejamos en casa. Entonces, yo recomiendo y agradezco que Samuel siempre dé esos mensajes de esperanza y no los mensajes que tenemos, porque hasta por salud mental a veces yo apago la televisión para que mis hijos ya no vean tanto informativo, porque solamente ven que hay más casos, que hay más despedidos, que no va a haber reactivación. Entonces, si hiciéramos que este tipo de coloquios y que la presencia de Samuel con ese mensaje de certidumbre tenga una mayor difusión, estoy seguro que eso contribuiría a la esperanza mental de los niños, de los adolescentes, porque no es ciencia que Samuel diga pues que las cosas van bien, porque para los adolescentes saben que Samuel sabe lo que dice, porque es el superstar de todo sueño de adolescente, que es que le vaya bien en la vida, ¿no? Muchas gracias, Pavel. Vamos a darle la palabra a Consuelo Torres, por favor. Consuelo, sí, lo escuchamos, adelante. Gracias. Esta vez quiero un poco ingresar también a hacer esta cultura adultocentrista que siempre ha emergido y aún está presente. No sé si coincide Elizabeth y Samuel con nosotros, ¿no? Incluso en la elaboración de políticas, como decía Pavel y los anteriores que me sucedieron, uno se da cuenta como defensor de la niñez y de la adolescencia, que siempre hemos atendido lo urgente y no lo importante, ¿no? Es triste porque Elizabeth una y otra vez reiteraba en la exposición que si no hubo valores antes del COVID, no vamos a lograr nada pues en 40, en 60 días si no hemos inculcado valores en los niños, ¿no? Y obviamente los valores vienen de casa. Entonces siempre es bueno darle vuelta a esta generación de políticas, porque yo escucho y vamos a volver a la normalidad, ¿no? En el inconsciente de los adultos, la normalidad ¿qué es la normalidad? Trabajar 8 horas, llegar a casa, pagar las pensiones, estar 2 horas con los chicos en el almuerzo, llegar cansada en la noche. ¿Eso es normal? ¿No? Ha quedado un poco excluido el rol de padre. Inclusive me animo a decir que el tema de protección, ¿no? De los conceptos tan básicos como el interés superior de los niños, o lo que decía Pavel, ¿no? No voy a mencionar al medio de comunicación, pero yo soy mamá de una niña de 4 años y un niño de 3 años.
y estoy aprendiendo también este rol de protección, lo sé en teoría, ¿no? Pero una cosa es la práctica, ¿no? Y salía una propaganda, no sé si vieron Fernando, Samuel y Elizabeth, que decía, yo te voy a encontrar, soy el COVID, y estoy en la calle, y era como una bola en la calle vacía, ¿no? Y mi pequeño de 3 años me dijo una mañana, mamá, el COVID es tan malo, me dijo, y me va a encontrar. Claro, era como una película, la primera parte, ¿no? En terror, y la segunda, no, mi amor, le digo, el COVID no es así, el COVID se puede controlar con el lavado de manos, ¿no? Y miren cómo genera ansiedad. Y desde siempre, ¿no? Los defensores, los activistas en derechos de los niños, no hemos podido conciliar ese vacío con los medios de comunicación, ¿no? El sensacionalismo, incluso ahora en el COVID, no sé si coincide Elizabeth conmigo, pero como asambleísta violó a 4 menores, ¿no? Y esa estigmación a esos 4 menores, el trasfondo de un sistema de protección que vulnera aún más los derechos en este periodo de COVID, no sé, realmente, y otra vez, Samuel, qué grato tenerte, sí, coincido, porque al momento de plantear una política de protección, no olvidemos lo importante y no solo vivamos lo urgente, ¿no? Siempre nos ha pasado, yo recuerdo bien que los albergues siempre nacen de una emergencia, ¿no? La ley 348, 548 mandan a los municipios a construir albergues y listo, tenemos que cumplir la norma, como sea, ¿no? O cuando hay un mega deslizamiento que nacen las primeras mochilas del buen trato, ¿no? Cómo hacer los albergues mientras dure la emergencia, pero nunca pensamos en lo importante, porque por ahí no íbamos a vulnerar tanto los derechos, por ahí sí teníamos valores, por ahí sí habíamos forjado lazos con la familia o habíamos tenido roles de protección, pero otra vez pienso que nos hemos equivocado y es esta cultura adultocentrista. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Samuel, Consuelo. y Elizabeth. Vamos a terminar con Mariel Chaparro, por favor. Adelante, Mariel. Mariel, ¿tiene usted el micrófono apagado? Sí, ya lo vi. Gracias. Adelante. Muy buenas noches a todos los participantes, organizadores. Muchas gracias. La anterior vez no me fue posible porque soy maestra y justo tenía una reunión del colegio y chocó. Algo imprevisto, ¿no? Y bueno, primeramente yo quería agradecerles. No es una pregunta ni una cuestionante, es más el agradecimiento por este tema que es muy importante, ya que he visto que creo que es la primera institución que ha organizado este tema que es tan importante. Yo como maestra veo a diario todo lo que ustedes han comentado, ¿no? Sobre la violencia, agresión, padres, padrastros, hermanos, o sea, es el pan del día y es muy lamentable, ¿no? Lidiar con eso, vivir, manejar esa situación, más allá de manejar nuestra materia, ya sea sociales, química, matemáticas. Pero como decía la compañera que me antecedió, lo urgente o lo importante. Para mí lo importante como maestra es crear valores en los estudiantes y junto con ello, por añadidura, pienso que vienen los conocimientos generales sobre ciencias exactas y demás. No sabía sobre la existencia de la Casa del Adolescente en La Paz. Yo soy de Cochabamba, trabajo en Cochabamba y mediante CIES me he conectado con ustedes. Trabajo también con CIES de manera voluntaria. Es por los muchachos, por los adolescentes, ¿no? Y me pareció muy bonito y sería muy interesante también que tengan tal vez como una sucursal, no sé, acá en Cochabamba, que se necesita tanto, que nuestros adolescentes, nuestros niños necesitan tanto, que no tienen esa seguridad en la casa, esa protección, ¿no? Que debería ser, ¿no? La casa, el primer hogar, un lugar donde te sientes seguro, protegido, cuidado, y nuestra realidad es que no es así. Entonces, si tenemos un centro como la Casa del Adolescente, pienso que todavía puede ser un refugio para nuestros muchachos que son el futuro de mañana, ¿no? Muchísimas gracias y espero seguir participando mediante en línea con ustedes. Buenas noches. Muchas gracias, Mariel.
Antes de volver a nuestros panelistas, voy a leer un par de preguntas que se han escrito en el chat de este coloquio. Patricia Vera pregunta, ¿cómo se puede sobrellevar la cuarentena con un adolescente de 14 años cuando además hay un bebé en la casa y el espacio es reducido? También hay otra pregunta de Gonzalo Mondaca que dice, ¿cuál sería la forma más ordenada de conversar con los adolescentes sobre el adelantamiento de la actividad laboral en un periodo de ajustes económicos para la reconstrucción de las economías familiares? También hay muchas felicitaciones por escrito de varios de los presentes en esta reunión. Y Ana Virginia Heredia nos pregunta si es posible que este coloquio les llegue a Aldeas Infantiles SOS, una grabación de este coloquio. Quiero informar que este coloquio está siendo colgado de la página de la Fundación Pasos Canqui y además se está retransmitiendo en diversas radios, tanto en vivo como en diferido. Y si me permiten, antes de pasarles la palabra a nuestros expositores, voy a saludar a la radio Tuti 89.1, que se encuentra conectada con nuestra transmisión. También con la radio Valle Alto Televisión, Canal 14, la radio Diana de 102.5, la radio Onda Verde 103.9 y la radio Esteban Arce 101.7. Estas radios, estas emisoras nos están haciendo el gran servicio de transmitir en directo a sus audiencias este coloquio. Y en diferido, el domingo saldremos en Radio Esperanza de Aiquile, 990 FM, en la radio 100.3, Canal 12, y en Radio Quechua Social Productiva, FM 89.8. Muchas gracias a todas ellas y un abrazo a sus audiencias, tanto hoy como el domingo. Bien, vamos a terminar entonces devolviéndole la palabra a Samuel Doria Medina y posteriormente a Elizabeth Machicao. Adelante, por favor. Bueno, yo muy brevemente he aprendido, como siempre que la escucho a Elizabeth, creo que el consejo más importante que nos ha dado es que escuchemos, tratemos de entender a los adolescentes y toleremos. Esa recomendación de que si a veces no quieren hacer nada, los dejemos. No todo el día, pero algún rato los dejemos, que necesitan sus espacios. Y también he podido entender de que esta cuarentena puede ser una oportunidad. Puede ser una oportunidad para un hogar donde no había comunicación, donde no se sabía los problemas de los adolescentes, que tratemos de volver una oportunidad para saber qué hacen nuestros jóvenes, para orientarlos, para acercarnos a ellos. Y la segunda cosa que quiero mencionar, que es una hipótesis que vengo sosteniendo hace unos días, que tiene que ver con los jóvenes. Es una posición estrictamente personal, pero yo creo que cuando se vaya abriendo la cuarentena, es importante que las promociones de los colegios puedan volver a los colegios. O sea, los jóvenes tienen que aprender a cuidarse, tienen que ser responsables, no podemos meterlos en una burbuja, este tema puede ser que dure mucho tiempo, entonces tenemos que animarnos a que los jóvenes de las promociones vayan a sus colegios, estudien, terminen el año escolar, porque además a mí me duele mucho cuando escucho que alguna empresa se ha cerrado, pero me dolería mucho más escuchar que se cierren colegios, escuelas, especialmente las particulares. He escuchado ya un par que se han cerrado porque obviamente no tienen ingresos, no pueden pagar salarios, y hay una serie de propuestas de bajar pensiones, esto, lo otro, pero yo creo que hemos avanzado mucho en la educación en nuestro país
y es importante que se mantengan abiertas las escuelas, los colegios, obviamente preservando la salud de los pequeños, de los más chicos, pero creo que deberíamos hacer que el momento más oportuno, en algunas semanas, donde esté relativamente controlado el COVID-19, los primeros que puedan volver a pasar clases y a vivir en este nuevo escenario sean las promociones de los colegios. Gracias, Fernando, y felicidades, Eli, muy orientadora tu charla. Muchas gracias, Samuel. Eli, entonces cierras el coloquio, te doy 7 minutos para que respondas a las preguntas. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por las preguntas realmente importantes. En la primera, sobre el caso de la adolescente que vive en una casa donde ha tenido violencia sexual, la de la mascota, indudablemente los animalitos ayudan. Habrá que ver por qué lo quiere dar en adopción. De todas maneras, habría que ver la manera de sacarla de ese escenario, de sacar al agresor y de que entre a una terapia definitivamente de manera rápida, porque es la única manera de poder darle herramientas para que pueda, de alguna manera, no va a revertir nunca el hecho, pero sí de que pueda salir y no estar asfixiada en un espacio donde está conviviendo con su agresor, que seguramente ha habido habría que ver, tener más elementos, pero es importante que entre en una terapia inmediata. En el tema, bueno, han habido de Rita Cham y Jacqueline Murillo, agradecerles por la opinión que tienen. Han preguntado qué hacemos en la casa. Yo quiero explicarles, a mí me llaman mucho para decirme que quieren internar a sus hijos en la casa. Muchos papás quieren a sus hijos dejarlos en un espacio, porque es una manera de delegar a otros la responsabilidad que ellos deberían tener sobre sus hijos. Nosotros en la casa trabajamos con talleres de contención, talleres en todo lo que es arte, tenemos talleres de defensa personal, de baile, de canto, de contención emocional, donde los chicos vienen a la casa y tenemos terapia individual y familiar para chicos que sí sufren violencia. Es importante que entren en terapia. En los casos de violencia, de violaciones, en los casos de cutting, posibles intención de suicidio, acoso escolar en los colegios, acoso cibernético, bueno, toda la gama de violencia nosotros vemos en la casa y el soporte que damos es este. Los talleres nos cuestan 10 pesos, 20 pesos mensual y la terapia son 30 pesos mensual. Realmente es accesible porque tienen 8 horas de terapia mensual y 8 horas también duran los talleres al mes. Nosotros ahora, como todo el mundo, nos tenemos que reinventar. Nosotros estamos armando una serie de charlas para pasar vía Zoom o alguna otra alternativa de alguna otra plataforma para seguir trabajando con los chicos que nosotros tenemos en la casa. Tenemos casi una población de 170 que llegan a la casa en el mes. Vamos a hacer algunos talleres, pero también vamos a hacer charlas de todo lo que yo he hablado, de grooming, de sexting, de acoso escolar, cómo prevenir la violencia, cómo darse cuenta. Queremos dar herramientas ahora que podemos a los profesores, a los papás, porque para que puedan en este nuevo escenario tener mayores herramientas y elementos para trabajar con sus hijos o con sus alumnos. Pavel decía que a veces es más influyente que los papás las cosas que pasan en el entorno de los adolescentes. Eso es indudable, eso pasa. Pero eso pasa también porque no se ha construido un buen vínculo con un adolescente. Con un adolescente no se construye cuando es adolescente, se construye desde que es niño. Si es un vínculo cercano, es generoso, mucha habla, de escucha, etcétera, cuando lleguen a la adolescencia va a pasar más fácil y más rápido. Ahora, también tienen que tomar en cuenta que el adolescente lo que más quiere en la adolescencia es separarse de los padres, tener autonomía plena y no ser como ellos. Entonces, la referencia inmediata y más importante van a ser sus pares, sus amigos, no los papás. Y eso pasa en todas las relaciones. Pero eso después se vuelve a reconstituir. Y ahora es un buen momento para reconstituir esos espacios porque están todos juntos en las familias. Entonces, yo creo que estas son las cosas que nos permite que el coronavirus, de aprovechar, de sacarle el jugo, ¿no? Sobre las otras preguntas, sobre el tema de la cultura adultocentrista, indudablemente sí, vivimos en un mundo donde esta es la cultura que prevalece. En el tema de los valores hacia los adolescentes, los valores se dan en la casa. Esa estructura se construye en la casa desde que son chicos. Pero esos valores van a internalizarse en la medida que también hayan límites claros,
en la medida que se les dé certeza a los chicos, porque un adolescente que no tiene límites es un adolescente que puede tener varios caminos para elegir y no siempre los mejores. Con un adolescente se tiene que hablar de todos los temas, de todos los peligros que los acechan, como de las cosas buenas, porque no solamente un adolescente tiene un escenario donde hay problemas. Nuestra población es esa. Nosotros hemos optado con Samuel de trabajar con chicos, con adolescentes que sufren violencia, porque es una población olvidada. Normalmente se habla de los niños, de las mujeres, discapacitados, y no hablamos de los adolescentes. Y los adolescentes son el presente y el futuro en un país. Si ahí siembras bien, vas a tener hombres y mujeres que estén bien cuando sean adultos, para aportar al país, para poder manejar algún momento este país. Porque los adolescentes son donde puedes cortar los ciclos de violencia, donde les puedes enseñar a construir familias que no estén permeadas por la violencia, donde no acepten la violencia como una manera de relacionarse con los otros. Hay que cortar esos ciclos. Cuando hablamos de violencia, por ejemplo, este tema que es tan grave en el tema de feminicidio, en el tema de las violaciones, del maltrato, del abuso, del infanticidio, etcétera, ¿quiénes pueden cortar estos ciclos? Son los adolescentes, entendiendo que hay relaciones distintas que se pueden construir, entendiendo que la violencia no es una manera de vincularse, pero eso pasa porque hablemos con ellos de estos temas. No se habla con los adolescentes, en las familias no se tocan estos temas, en los colegios tampoco. Tenemos que tener la capacidad los adultos de hablar, en la medida que ellos entiendan, porque entienden, son receptivos y redes sociales. Hay páginas donde se enseña cómo acosar, donde se enseña, donde hay tutoriales para hacer acoso, para suicidarse. Es increíble todo lo que pueden encontrar en las redes y nosotros no sabemos. Los papás tienen que animarse a entrar a estas cosas para poder apoyar, acompañar de mejor manera a los adolescentes. No es un camino fácil para ellos, es una edad complicada porque es una edad donde están haciendo la ruptura con el adulto, que son los padres, donde los padres empiezan a ser lo más importante en sus vidas, donde la pareja tiene también un lugar importante. Pero si nosotros acompañamos con respeto, con un acompañamiento generoso, y no desde la punta punitiva, sino desde la punta del amor, indudablemente vamos a hacerle mucho bien a los adolescentes. Han sido varias preguntas, no sé si se logra responder todas, pero este es un primer coloquio, esperamos poder tener otros, y de todas maneras desde la casa, sí, estos primeros meses de aislamiento, todavía de aislamiento social y de salida de la cuarentena, estamos armando un menú con varias charlas para los adolescentes, para los papás y para los profesores. Nos interesa dar todas las herramientas posibles para que la salida a este nuevo escenario, no voy a hablar de un nuevo mundo porque no creo que sea muy nuevo, pero sí con cosas distintas para vincularnos, ellos tengan las herramientas necesarias para dar el apoyo que sea necesario. Te agradezco, Fernando, por el coloquio, y a ti, Samuel, porque bueno, es contigo con quien construimos el tema de la casa del adolescente. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias a todos los participantes.